Pues, Buenas tardes, nosotros somos el equipo de los antropólogos. El tema que vamos a presentar es el hombre, la naturaleza y el trabajo. Los participantes son Gabriel García Rueda, Jorge Joshua Rodríguez Pacheco, Lenin Iván Ramírez Acosta y yo Ángel Alejandro Domínguez García. bueno, pues la evolución natural, la historia humana surge y desprende de la historia natural de acuerdo a la teoría de la evolución. En las diversas especies y formas de vida se modifican para adaptarse al medio. Hubo muchos cambios que se distinguieron en el hombre que eran el resto del reino animal, en la que se dieron mutaciones físicas, además en las distintas formas de adaptarse a las condiciones ambientes que colocaron al ser humano en ventaja a las distintas especies de supervivencia. Bueno, esto se dio a cabo por las mutaciones que tuvieron más los animales que se ve aquí en pantalla, que se ve que de un mamut, de los elefantes, de la generación de los elefantes, se empezó de algo pequeño hasta llegar al mamut o al elefante que es hasta ahorita. El origen del hombre. El hombre es el resultado de un largo proceso evolutivo que representó su distanciamiento de otras especies animales y una adaptación peculiar al medio. Aún no se conoce el momento preciso de la separación evolutiva entre la especie humana y los otros descendientes de sus antepasados más remotos. Pues, como podemos ver, esto se refiere a que no se sabe muy bien el origen del hombre, cuándo se separó de las demás y hay un proceso de evolución, como se ve en la imagen, que es cuando se separó más de, de las especies de los primates, que se supone que lleva como más o menos unos 25.000 años así del hombre como lo conocemos. Y Algunos de los cambios en el hombre fueron el tipo biológico. Sabe que los primeros ancestros humanos poseían un sistema nervioso muy desarrollado y una capacidad craneal superior a la de la mayoría de las especies animales. Gracias a ello, pudieron enfrentar con mayores posibilidades de éxito en circunstancias variables y adaptarse a las condiciones cambiantes del medio. Muchos cambios son los que se dieron a través de mutaciones físicas, sino que muchos colocaron al ser humano en ventaja respecto a otras especies animales. Los hombres y las mujeres primitivos podían vivir en condiciones climáticas variadas, utilizando pieles gruesas durante las grandes heladas y cambiándolas por unas ligeras o despojándose de ellas cuando el clima se volvía más benigno. Al contrario de los animales que los mejor en la área glacial no pudieron desprenderse rápidamente a su herencia biológica y fueron incapaces de sobrevivir cuando la última edad de hielo llegó a su fin. Es decir, que los humanos se adaptaban más rápido al cambio climático del. Bueno, en el hombre y la naturaleza, en la adaptación del ser humano al medio fue desde el inicio una condición esencial para la supervivencia. Por ello se afirmó que desde el principio de la evolución del hombre se encuentra en la interacción permanente con la naturaleza, pues así como imponente a sus condiciones. El sujeto actúa sobre ella para sobrevivir. Al hacerlo se transforma adecuándola a sus necesidades y en las fases iniciales. Bueno, en esto, pues como se puede ver en la imagen, pues las personas de aquellos tiempos no tenían tantos recursos para hacer herramientas, como ahorita se conoce como el cuchillo de metal, de todo de metal. Antes lo hacían con madera y con rocas, como también hay la mayoría de las cosas lo hacían con rocas. trabajo y producción. La actividad mediante la cual el hombre actúa sobre la naturaleza o sobre el mundo material para obtener los bienes que se requiere para sobrevivir es el trabajo.
Toda la acción del hombre sobre la naturaleza, por elemental que parezca, es trabajo, pero no todas poseen el mismo grado de complejidad, y no todas son exclusivas del género humano. Un ejemplo es recolectar frutos y hacer armas para sobrevivir. Como aquí vemos, los hombres antes de, los humanos antes de adaptarse y volverse sedentarios, cultivaban sus propios recursos y bienes para mejorar su alimentación y no tener que moverse y cazar cada vez que se acababan los recursos. Producción y dominio sobre la naturaleza. En su eterna interacción con la naturaleza, el ser humano no solo ha buscado los bienes que enriquecen para sobrevivir, sino ha intentado ponerla bajo su control, dominarla. El dominio del género humano sobre la naturaleza es un proceso intercambiable y siempre incompleto. El proceso partió de un estado de impotencia e inhibición absoluta en el cual los individuos se encontraban sometidos al dialecto de los elementos. El desarrollo tecnológico de los últimos siglos ha acrecentado sin duda el control del hombre sobre la naturaleza, pero de ninguna manera ha significado su sometido absoluto. Aunque en menor medida que hace 30.000 años, el género vive hoy en su dialecto equilibrio con la fuerza de la naturaleza. Es decir, que ya desde hace mucho los humanos intentan poner bajo su control la naturaleza y todo eso. Bueno, en la fuerza productiva del trabajo humano, el ser humano no posee las características físicas sobresalientes que fue al respecto a otras personas, especies del reino animal. Desde los comienzos de la historia, el hombre se distinguió de los animales por su habilidad para manipular la naturaleza y obtener de ella elementos que se complementan en su propia existencia corpórea, corpórea y le permiten superar su condición de fragilidad. Lo hace elaborando las herramientas y los bienes que requiere para protegerse, defenderse y sobrevivir, es decir, mediante el trabajo. Bueno, en esto, pues les puedo poner un ejemplo de que en aquellos tiempos, pues se tenía que defender las personas cazando y consiguiendo su propia comida y también cuidándose para que los animales carnívoros no se los intentaran comer y así darse también a cambio de pues cazarlo a ellos mismos para poder comer. Las condiciones materiales de la producción. La fuerza productiva del trabajo es solo una de las condiciones para que cualquier proceso de producción tenga lugar. La otra, igualmente, es imprescindible, está constituida por las condiciones materiales objetivas, es decir, las que se encuentran fuera del sujeto y proveen la materia sobre la cual éste ha dejado de ejercer su actividad. La primera y más general de estas condiciones es la naturaleza misma, cuya existencia procede al sujeto y le impone el marco de posibilidad dentro de la cual debe operar. Esto significa que para que los procesos tengan lugar tiene que haber varias condiciones y una de esas, que es la más importante, es que es la naturaleza que proporciona los materiales para que el sujeto pueda actuar y ejercer su trabajo. Las grandes épocas del desarrollo económico. Durante más de 1 millón de años, los ancestros humanos sobrevivieron gracias a las reservas de animales y plantas que la naturaleza les ofrecía. Eran incapaces de producir su sustento y se alimentaban de los animales que cazaban y las plantas y frutos que podían recolectar. Conoce la etapa del desarrollo como sociedad primitiva, pero hace aproximadamente 10.000 años esta situación cambió drásticamente debido al descubrimiento de la agricultura y de la domesticación de animales. La revolución agrícola se extendió lentamente por el mundo, pero a medida que lo hizo, marcó el final de la sociedad primitiva. Empezó
Entonces, una etapa que se prolongó por varios miles de años, que la actividad económica se centraba en la agricultura con la naturaleza, dependiendo de los ciclos naturales y utilizaban fuentes de energía orgánica. Es decir, que antes de que existiera la agricultura y la domesticación de animales, los humanos cazaban o recolectaban plantas, frutos para alimentarse y así sobrevivir. Bueno, hay varios factores que contribuyeron a este nuevo salto en el desarrollo de la productividad, mejoras graduales y acumulativas. En las técnicas de cultivo hicieron posible un número decreciente que los individuos empezaran a dedicarse a las actividades distintas de la agricultura. Bueno, en esto se muestra que ya las personas ahorita pues ya pueden comprarse las cosas que quieran en la agricultura, como se conoce pues en los tianguis o en supermercados o en algún lado que puedan vender o la fruta o la verdura. Bueno, aquí están las preguntas. Eso fue todo de nuestra parte y gracias por escuchar.